Una niña de solo 8 años comienza a notar que las sonrisas de su madre esconden un profundo sufrimiento. Intrigada por las señales silenciosas, descubre que está a punto de ser separada de la persona que más ama. Sin recursos ni apoyo, decide enfrentarse sola a un tribunal para impedir esa injusticia. Pero nadie imaginaba que su voz infantil se convertiría en el grito de miles por justicia. La pequeña abogada. Capítulo 1. Los papeles escondidos. En el piso pequeño del barrio de Gracia, en Barcelona, Sofía Méndez se había convertido en una experta en descifrar el rostro de su madre. A sus 8 años, conocía cada señal que Débora intentaba ocultar. Cuando la sonrisa no le llegaba a los ojos, cuando la voz le temblaba ligeramente al teléfono o cuando fingía dormir demasiado pronto. Para Sofía, esos detalles eran como un libro abierto que su madre no sabía que estaba mostrando. Esa mañana de mayo, la niña de cabellos rizados y ojos atentos observaba a Débora preparar el desayuno con movimientos mecánicos. Las profundas ojeras delataban otra noche de insomnio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, ajustando la mochila escolar sobre sus pequeños hombros. Débora forzó una sonrisa, sirviendo un pan con mantequilla en el plato colorido. «Claro que sí, mi amor, solo un poco cansada. El trabajo en el hospital está siendo agotador». Sofía se mordió el labio, sabiendo que había más en esa historia. Su madre era técnica de enfermería en el Hospital Clínic de Barcelona, y a pesar de la rutina exhaustiva de turnos, nunca había estado tan abatida como en las últimas semanas. «Coge tu merienda», Débora señaló la nevera. «No quiero que llegues tarde a la escuela». De camino al colegio público Profesor Federico García Lorca, Sofía caminaba de la mano con su madre, pensativa. Los ojos atentos de la niña notaron cuando Débora revisó el móvil por 5ª vez en menos de 10 minutos, con las manos temblorosas. «¿Es papá?», Sofía preguntó de repente. Débora casi tropezó, guardando el aparato rápidamente en el bolsillo. «No, hija, es solo el trabajo». Sofía sabía que no era verdad. Hacía casi 2 años que sus padres se habían separado, después de que Ricardo Méndez, su padre, conociera a Verónica, una abogada de un importante despacho del centro de Barcelona. Desde entonces, los encuentros con su padre se habían vuelto cada vez más esporádicos y fríos. «¿Cuándo voy a ver a papá de nuevo?», Sofía insistió. «Pronto, querida». «Está muy ocupado». La voz de Débora se volvió distante, como siempre sucedía cuando el tema era Ricardo. En la puerta de la escuela, Sofía abrazó a su madre con fuerza, como si pudiera protegerla de algún peligro invisible. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi pequeña. Más que a nada en este mundo». Durante la clase de lengua, mientras la profesora Luisa explicaba los pronombres, Sofía mantenía la mirada fija en la ventana. No podía dejar de pensar en la tristeza de su madre. En los últimos días, había escuchado a Débora llorar bajito en el baño, cuando pensaba que Sofía ya estaba durmiendo. «Sofía, ¿puedes responder a la pregunta?». La voz de la profesora la trajo de vuelta a la realidad. «Disculpe, profesora, ¿puede repetir?». Risitas se extendieron por la sala. Sofía normalmente era una de las mejores alumnas, siempre atenta y participativa. En el recreo, en lugar de jugar con los otros niños, Sofía buscó a su mejor amiga. «¿Julia?». «Algo le pasa a mi mamá», confesó sentada en un rincón del patio. «Llora a escondidas, habla por teléfono susurrando y esconde el móvil cuando me acerco». Julia le ofreció su zumo de cartón. «Mis padres también hacían eso antes de separarse». «Pero mis padres ya están separados», Sofía respondió. «Es otra cosa, estoy segura. Entonces tienes que investigar». Julia sugirió con la simplicidad de una niña de 8 años, como en las películas de detectives que vemos. La idea plantó una semilla en la cabeza de Sofía. Esa tarde, al regresar a casa, comenzó a prestar atención a cada detalle. Débora tuvo que salir para un turno nocturno, dejando a Sofía con doña Zulema, la vecina de confianza del 3B. «Tu madre dijo que vuelve de madrugada», explicó doña Zulema, una señora de cabellos canos y manos curtidas. «¿Ya cenaste, mi hija?». «Sí, ya», mintió Sofía con un plan formándose en su mente. Cuando doña Zulema se distrajo con su telenovela de las 8,
Sofía se deslizó por el pasillo y usó la llave de repuesto que siempre llevaba al cuello para entrar silenciosamente en su propio piso. En el dormitorio de Débora, comenzó su búsqueda, con cuidado de no desordenar nada. Miró debajo del colchón, dentro del armario, en los cajones de la cómoda. Fue entonces cuando notó que la tabla del suelo debajo de la cama parecía ligeramente suelta. Con dedos temblorosos, Sofía quitó la tabla y encontró una carpeta de plástico azul. Su corazón se aceleró mientras abría el contenido. Documentos con membrete de un tribunal, cartas formales y notificaciones. La mayoría de las palabras eran demasiado complicadas para ella entenderlas completamente, pero algunas le saltaron a la vista. Proceso de custodia, audiencia, impugnación, derecho de visitas. Un documento en particular hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Era una petición firmada por Ricardo Méndez, representado por el despacho Carvajal, Sánchez y Asociados, solicitando la custodia exclusiva de Sofía Méndez. Su padre quería quitársela a su madre. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado. Ahora todo tenía sentido. Las llamadas secretas, el llanto escondido, la tristeza permanente en los ojos de Débora. Con las manos temblorosas, encontró una notificación con fecha. La audiencia sería en 2 semanas, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. También había una carta manuscrita de Débora a la Defensoría Pública, implorando representación legal, con una respuesta adjunta, informando que, debido al volumen de casos, solo podrían atenderla después de la fecha de la audiencia. Sofía estaba helada. Su madre se enfrentaría al tribunal sola, contra su padre y los abogados caros del despacho de Verónica. Al oír pasos en el pasillo, Sofía rápidamente volvió a colocar los documentos en la carpeta, la devolvió a su escondite y ajustó la tabla del suelo. Salió del piso silenciosamente y regresó al de doña Zulema, quien ni siquiera había notado su ausencia. Acostada en el sofá-cama de la vecina, Sofía no pudo dormir. En su cabeza, una única frase se repetía: «No me van a separar de mi madre». A la mañana siguiente, cuando Débora regresó del turno, exhausta, Sofía la abrazó con una fuerza inusual. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Débora, notando algo diferente en la mirada de su hija. Sofía asintió determinada. «Todo va a estar bien, mamá. Te lo prometo». En ese momento, Sofía tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el sistema judicial español. Si su madre no podía pagar un abogado, ella misma se convertiría en uno. A sus 8 años de edad, Sofía Méndez comenzaba su viaje para convertirse en la defensora más joven que la Ciudad de la Justicia de Barcelona jamás había visto. El lunes siguiente, Sofía llegó a la escuela con un plan definido. Mientras los otros niños corrían al patio durante el recreo, ella se dirigió directamente a la biblioteca escolar, un lugar silencioso y poco frecuentado a esa hora. «Doña Concha, necesito su ayuda», dijo Sofía a la bibliotecaria, una señora de gafas gruesas y sonrisa amable que trabajaba en la escuela hacía más de 20 años. Concepción Olvera, cariñosamente llamada Doña Concha por todos, levantó los ojos del libro que catalogaba. «¿Qué puedo hacer por ti, Sofía? ¿Algún libro para el trabajo de ciencias?» «No, hoy es diferente», Sofía respondió, ajustando el flequillo que se empeñaba en caer sobre sus ojos. «Necesito aprender sobre leyes de familia, sobre la custodia de niños». La bibliotecaria inclinó la cabeza, intrigada con la inusual petición. «¿Puedo preguntar por qué?» Sofía dudó. Confiaba en Doña Concha, pero sabía que los adultos a menudo subestimaban a los niños. Decidió arriesgarse. «Mi padre quiere quitarme a mi madre. Va a haber una audiencia en el tribunal, y mi madre no tiene dinero para un abogado». El rostro de Doña Concha se suavizó con comprensión y preocupación. «Querida, estos asuntos son muy complejos, incluso para adultos. Por eso necesito estudiar», insistió Sofía, con determinación en los ojos. «Mi madre está sola en esto». Algo en la mirada de la niña tocó profundamente a Concepción. En sus 30 años como bibliotecaria escolar, nunca había visto tal resolución en los ojos de una niña. «Vamos a ver qué podemos encontrar», respondió finalmente, levantándose de su mesa. «Pero recuerda, Sofía,
No todo lo que necesitas saber está en los libros. Algunas cosas están en Internet. Durante esa semana, Sofía estableció una rutina. Cada recreo y momento libre lo dedicaba a estudiar en la biblioteca, con la ayuda discreta de Doña Concha. La bibliotecaria no solo separaba materiales accesibles sobre derecho de familia, sino que también imprimía artículos simplificados del Estatuto del Menor y del Adolescente y explicaba términos jurídicos complejos de manera que Sofía pudiera entender. Mira bien. Sofía, explicaba pacientemente Doña Concha un jueves lluvioso, el juez considerará muchos factores antes de decidir con quién debes quedarte. No es solo una cuestión de quién tiene más dinero. Pero el despacho de papá tiene abogados importantes, protestó Sofía, garabateando notas en su cuaderno forrado con papel de florecitas. Sí, pero la ley dice que el bienestar del niño es lo primero. ¿Y sabes qué más? En algunos casos el juez puede escuchar directamente al niño. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Puedo hablar con el juez? En teoría sí. El Estatuto del Menor y del Adolescente garantiza el derecho del niño a ser escuchado. Está aquí en el artículo 12. Doña Concha señaló un párrafo resaltado en amarillo, pero generalmente esto ocurre cuando el niño es un poco mayor. ¿Cuántos años? Depende del juez y de las circunstancias. Algunos consideran a partir de los 12 años, otros pueden escuchar a niños más pequeños si demuestran madurez. Sofía frunció el ceño pensativa. Tenía solo 8 años, pero necesitaba convencer al juez de que era lo suficientemente madura para ser escuchada. Comenzó a hacer una lista de argumentos, pruebas y puntos importantes. Mientras tanto, en casa, Sofía observaba a su madre luchar por mantener las apariencias. Débora seguía esforzándose por ocultar su preocupación, pero el estrés era visible en sus manos temblorosas y en el modo en que pasaba noches en vela, tecleando en el ordenador antiguo, intentando entender términos jurídicos complejos. Una noche, cuando regresaba del baño, Sofía encontró a Débora llorando silenciosamente sobre documentos esparcidos en la mesa de la cocina. «Mamá», llamó Sofía con voz suave. Débora rápidamente se secó las lágrimas, intentando recomponerse. «Hola, mi amor. ¿Por qué no estás durmiendo?» «Fui al baño», respondió acercándose y abrazando a su madre. «¿Estás llorando por la audiencia?» El rostro de Débora palideció. «¿Cómo sabes eso?» Sofía dudó, pero decidió ser honesta. «Vi los papeles, mamá. Sé que papá quiere llevarme». Por un momento, Débora pareció a punto de desmoronarse, pero luego respiró hondo y atrajo a Sofía a su regazo, aunque la niña ya era demasiado grande para eso. «Sofía, siento mucho que lo hayas descubierto así. Quería protegerte de todo esto. ¿Por qué quiere quitarme de ti?» Débora escogió las palabras con cuidado. «Tu padre cree que puede ofrecerte una vida mejor, con más oportunidades, y tal vez pueda, financieramente hablando. Pero no quiero ir», dijo Sofía con firmeza. «No quiero vivir con él y Verónica. Estoy luchando para que eso no suceda, mi amor, pero necesito ser honesta contigo». Débora sostuvo las manitas de su hija. «Va a ser difícil. El padre de ustedes tiene abogados muy buenos. Y yo, no tienes ninguno», completó Sofía. «Lo sé, vi la carta de la Defensoría». Débora asintió, sorprendida una vez más por la perspicacia de su hija. «Estoy estudiando las leyes yo misma, pero es complicado. Estoy intentando encontrar a alguien que pueda ayudarnos pro bono. Eso significa gratis. ¿Y si nadie ayuda? Entonces haré lo mejor que pueda sola», Débora dijo forzando una sonrisa valiente. «Lo que importa es que sepas que pase lo que pase, siempre te amaré y siempre lucharé por ti». Sofía abrazó a su madre con fuerza, sintiendo su dolor. En ese momento, se prometió a sí misma que no dejaría que su madre luchara sola. Al día siguiente, Sofía abordó a Doña Concha con una nueva urgencia. «Necesito saber cómo prepararme para hablar en un tribunal», declaró, determinada. Doña Concha consideró la situación por un momento. Su instinto le decía que debería informar a la orientadora escolar sobre la situación, pero algo en la determinación de Sofía la hizo dudar. «Sofía, tal vez deberías dejar que los adultos resuelvan esto», sugirió gentilmente. «Los adultos lo están haciendo mal»,
respondió Sofía con una sabiduría más allá de sus años. Mi padre tiene abogados poderosos y mi madre no tiene a nadie. Esto no es justo. Doña Concha no podía estar en desacuerdo. ¿Qué planeas hacer? Quiero hablar con el juez. Quiero mostrar que no se trata de quién tiene más dinero, sino de dónde soy más feliz. La bibliotecaria ajustó sus gafas, pensativa. Bueno, si estás decidida, vamos a hacerlo bien. Primero, necesitamos entender cómo funciona una audiencia de custodia. Durante los días siguientes, Sofía y doña Concha se sumergieron en la investigación. Encontraron videos educativos sobre el funcionamiento de los tribunales, estudiaron casos similares y hasta practicaron pequeños ejercicios de oratoria en la trastienda de la biblioteca. Sofía aprendió sobre el Estatuto del Menor y del Adolescente, sobre la Convención Internacional, sobre los derechos del niño y sobre precedentes legales donde menores fueron escuchados en juicio. Doña Concha quedó impresionada con la velocidad con la que la niña absorbía información compleja. «Serías una gran abogada algún día, ¿sabías?», comentó la bibliotecaria, mientras ayudaba a Sofía a organizar sus apuntes. «Primero necesito ser la abogada de mi madre», respondió la niña, sin levantar los ojos del cuaderno donde anotaba puntos importantes para su argumento. Faltando una semana para la audiencia, Sofía sabía que necesitaba más que palabras. Necesitaba pruebas concretas. Comenzó a registrar meticulosamente cada visita de su padre en los últimos meses, notando la duración, siempre corta, las actividades, generalmente impersonales, y las interacciones con Verónica, constantemente tensas. También pidió a la profesora Luisa un historial de sus notas y asistencia escolar, explicando solo que lo necesitaba para un documento importante. Las notas ejemplares y la asistencia perfecta servirían como prueba de que estaba bien cuidada, a pesar de las dificultades financieras. En la víspera de la audiencia, Sofía sorprendió a Débora con un cuaderno cuidadosamente organizado. «¿Qué es esto, hija?», preguntó Débora hojeando las páginas coloridas. «Es nuestra defensa», respondió Sofía simplemente. «Estudié mucho, mamá. Sé lo que necesitamos decir mañana». Débora se sentó lentamente a la mesa de la cocina, el cuaderno de Sofía abierto frente a ella. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas meticulosamente organizadas por su hija de 8 años. Había resúmenes de leyes, citas del Estatuto del Menor y del Adolescente, recortes sobre derechos infantiles e incluso un cronograma detallado de las visitas de Ricardo en los últimos 6 meses. Todas las fechas, horarios y observaciones sobre su comportamiento. Débora no conseguía encontrar palabras. ¿Cómo hiciste todo esto? Doña Concha me ayudó, respondió Sofía sentándose al lado de su madre. Ella me enseñó a investigar y a organizar la información. Mira, mamá, esta parte es importante, señaló un extracto resaltado en amarillo. Aquí dice que la condición económica por sí sola no es determinante para la concesión de la custodia. Esto significa que solo porque papá tiene más dinero, no quiere decir que el juez me lo va a dar a él. Débora sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente equivocado y al mismo tiempo extraordinario en esa escena. Su pequeña hija explicando leyes de custodia con la seriedad de un adulto. Una niña que debería estar jugando con muñecas estaba ahora intentando salvar su propia familia. Sofía, Débora dudó, sosteniendo las manos de su hija. No deberías estar preocupada por estas cosas. Esto es responsabilidad de los adultos, mi responsabilidad. Pero estás sola, mamá, respondió Sofía con una simplicidad desarmante. Y papá tiene muchos abogados. No es justo. Débora sintió las lágrimas quemarle los ojos. Había luchado tanto para proteger a Sofía, para que tuviera una infancia normal a pesar de la separación, de los turnos nocturnos, de las dificultades financieras. Y ahora su pequeña estaba asumiendo una carga que ni los adultos deberían llevar. ¿Entiendes lo que va a pasar mañana?, preguntó Débora, sosteniendo el rostro de su hija entre las manos. Va a ser un lugar intimidante, con personas serias hablando cosas complicadas. No quiero que pases por eso. Pero necesito ir, insistió Sofía. El juez necesita escucharme. Está aquí en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Hojeó rápidamente el cuaderno hasta encontrar la página correcta. El niño tiene derecho a expresar libremente su opinión sobre cuestiones que le conciernen, y a que esa opinión sea tomada en consideración, leyó en voz alta, con la fluidez de quien había memorizado cada palabra. Débora estaba sin palabras. Parte de ella quería proteger a Sofía de ese mundo adulto de tribunales y disputas legales. Otra parte reconocía que, sin un abogado, las posibilidades de mantener la custodia eran mínimas contra el poderoso despacho contratado por Ricardo y Verónica. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó finalmente, secándose una lágrima rebelde. Sofía asintió con determinación. Quiero quedarme contigo, mamá, y se lo voy a decir al juez. Esa noche, madre e hija se prepararon juntas para la batalla que las esperaba. Mientras Débora separaba los documentos originales, recibos de sueldo, comprobantes de residencia, boletines escolares de Sofía, la niña organizaba sus apuntes, ensayando mentalmente lo que diría al juez si tuviera la oportunidad. ¿Qué crees que dirá tu padre mañana?, Débora preguntó cautelosamente, mientras arreglaba la carpeta con los documentos. Sofía pensó por un momento. Dirá que su casa es más grande, que el colegio privado donde quiere meterme es mejor, y que tú trabajas muchas horas. Había una comprensión adulta en su análisis, pero no dirá que casi nunca me visita, que a Verónica no le gusta cuando hablo alto, y que yo soy feliz aquí, aunque sea pequeño. Débora sintió una punzada en el corazón. Tu padre te quiere, Sofía, solo tenemos visiones diferentes sobre lo que es mejor para ti. Sofía inclinó la cabeza pensativa. Si me quisiera de verdad, no intentaría separarme de ti. Había una sabiduría cruel en aquella observación infantil que Débora no pudo refutar. Mientras Débora se duchaba, Sofía se sentó en la cama que compartía con su madre, en el pequeño piso de una habitación, y cogió su diario, un cuaderno de tapa morada con un pequeño candado. Con su letra redonda y cuidadosa escribió: Querido diario, mañana es el día más importante de mi vida. Voy al tribunal a luchar para quedarme con mi madre. Tengo miedo, pero no puedo mostrarlo. Mamá necesita verme fuerte. Doña Concha dijo que necesito hablar con respeto y claridad. Necesito mostrarle al juez que soy lo suficientemente madura para decidir dónde quiero vivir. Sé que papá tiene más dinero, pero el dinero no compra el amor. Y mamá me da todo el amor del mundo, incluso cuando está cansada de los turnos. Por favor, Dios, ayuda al juez a entender esto. Sofía cerró el diario y lo guardó debajo de la almohada. Miró la foto en la mesita de noche. Ella, más joven, en el regazo de Ricardo, con Débora al lado, todos sonriendo frente a un árbol de Navidad. Parecía otra vida. Al día siguiente, Sofía se despertó antes del despertador. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando ella ya estaba de pie, eligiendo cuidadosamente su ropa, el vestido azul marino que había recibido en Navidad, su sandalia más bonita y una cinta blanca para recoger sus cabellos rizados. Débora encontró a su hija ya vestida, sentada en el borde de la cama, releyendo sus apuntes. ¿Ya estás lista?, preguntó sorprendida. Sofía asintió. Quiero parecer responsable y organizada. Doña Concha dijo que la primera impresión es importante. Débora se sentó al lado de su hija, todavía en su pijama descolorido. Sofía, quiero que sepas una cosa. No importa lo que pase hoy, eres la persona más valiente que he conocido. Y estoy tan orgullosa de ser tu madre. Sofía abrazó a Débora con fuerza. Todo saldrá bien, mamá. Vamos a estar juntas. Mientras Débora se arreglaba, vistiéndose con su único conjunto formal, una falda lápiz negra y una blusa blanca sencilla, guardados para ocasiones especiales, Sofía preparó el desayuno para ambas, tostadas con mantequilla y el café que había aprendido a hacer observando a su madre. «Necesitas comer». «Mamá», insistió Sofía empujando el plato en dirección a Débora, que parecía incapaz de tragar nada. El trayecto hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona fue silencioso. En el metro abarrotado, Débora sostenía la mano de Sofía con fuerza, como si temiera perderla allí mismo, incluso antes de la decisión judicial. La niña, por su parte, llevaba su mochila escolar rosa, donde había guardado su cuaderno especial y algunos libros para mostrar al juez.
Al llegar al imponente edificio de la Ciudad de la Justicia, Débora sintió que las piernas le flaqueaban. El lugar era intimidante, con sus columnas imponentes y personas de traje caminando apresuradamente. Sofía, sin embargo, miraba todo con curiosidad y determinación. En la sala de espera de la segunda sala de familia, Débora y Sofía se sentaron en un banco de madera gastado. Al otro lado del pasillo, vieron cuando Ricardo llegó, acompañado por Verónica y dos hombres de traje impecable, sus abogados. Ricardo era un hombre alto y apuesto, con el mismo tono de piel morena clara y los mismos rizos oscuros de Sofía, aunque los suyos estaban siempre meticulosamente domados con gel. Verónica, su actual esposa, era una mujer elegante, de cabellos lisos y rubios, siempre impecablemente vestida. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Sofía y se suavizaron por un momento. Hizo ademán de acercarse, pero fue contenido por un toque sutil de Verónica en su brazo. «Papá no vino a hablar conmigo», comentó Sofía, observando la escena. «Probablemente le han dicho que no tenga contacto antes de la audiencia», se explicó Débora intentando suavizar la situación. «O Verónica no le dejó», replicó Sofía con una perspicacia que sorprendía. Antes de que Débora pudiera responder, la puerta de la sala de audiencia se abrió y un oficial de justicia llamó sus nombres. Expediente número 2024.01.56789112. Ricardo Méndez contra Débora Santos. Disputa de custodia de la menor Sofía Santos Méndez. Débora respiró hondo y cogió la mano de Sofía. «¿Estás lista?» Sofía asintió, apretando su cuaderno contra el pecho con la mano libre. «Estoy lista, mamá». Entraron en la sala de audiencias, un ambiente solemne con paredes revestidas de madera oscura. En el centro, una mesa grande en forma de U donde el juez se sentaría en la cabecera. De un lado, ya estaban posicionados Ricardo y sus abogados. Del otro, solo dos sillas esperaban a Débora y Sofía. El contraste era evidente. De un lado, carpetas de cuero caras, ordenadores portátiles de última generación y trajes italianos. Del otro, una carpeta de plástico gastada y un cuaderno infantil decorado con pegatinas de estrellas. El oficial anunció la entrada del juez y todos se levantaron. El juez Mauricio Barrios, un hombre de mediana edad con cabellos canos y expresión severa, tomó su lugar central. «Podemos empezar», declaró, después de ajustar sus gafas de lectura. Miró a ambos lados y frunció el ceño. «Señora Santos, veo que está sin representación legal. ¿Entiende que esto puede perjudicar su posición?» Débora tragó saliva. «Sí, señoría. Desafortunadamente, no tengo medios para contratar un abogado, y la Defensoría Pública solo podría atenderme después de esta fecha». El juez hizo una anotación. «Muy bien, proseguiremos entonces. Primero, me gustaría entender la presencia de la menor en la sala. Normalmente, los niños de esta edad esperan fuera durante los procedimientos». Antes de que Débora pudiera responder, Sofía se levantó, su cuaderno firmemente sujeto en sus pequeñas manos. «Señoría», dijo con voz clara sorprendiendo a todos, «me gustaría ser escuchada, conforme al derecho garantizado por el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por España». Un silencio atónito se apoderó de la sala. El juez parpadeó varias veces, visiblemente sorprendido por la intervención de la niña de 8 años, citando legislación internacional. El juez Mauricio Barrios ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con curiosidad la pequeña figura que acababa de pronunciarse con tanta propiedad. «¿Eres Sofía?», preguntó en un tono más suave que el utilizado anteriormente. «Sí, señoría», respondió la niña, manteniendo la postura erguida que había practicado con doña Concha. «Sofía Santos Méndez, 8 años». Al otro lado de la sala, Ricardo frunció el ceño, intercambiando miradas preocupadas con sus abogados. Verónica susurró algo al oído de uno de ellos, que asintió y se levantó inmediatamente. «Señoría, con todo respeto, la menor no tiene edad ni discernimiento para participar en este tipo de procedimiento. Solicitamos que espere fuera de la sala, como es habitual». El juez Barrios levantó una mano silenciando al abogado. «Doctor Santiago, estoy al tanto de los procedimientos habituales. Sin embargo»,
Se volvió hacia Sofía. Me intriga el conocimiento demostrado por esta joven. Vamos a proceder de una manera un poco diferente hoy. Volvió su mirada hacia Sofía. ¿Entiendes lo que está pasando aquí hoy, Sofía? Sí, señoría, respondió ella con firmeza. Mi padre quiere mi custodia exclusiva, lo que significa que yo viviría con él y con Verónica, y solo vería a mi madre en visitas controladas. La claridad de la respuesta pareció impresionar al juez. Lanzó una mirada a la fiscal presente, que observaba la escena con igual interés. ¿Y sabes por qué estamos teniendo esta audiencia? Porque los adultos a veces no logran ponerse de acuerdo sobre lo que es mejor para los hijos, respondió Sofía. Y cuando eso sucede, un juez necesita decidir, siempre pensando en lo que es mejor para el niño. Está en el artículo 39 de la Constitución Española. Using an equivalent article for fundamental rights of children, or a general statement about the best interest of the child. Let's be more specific with child protection law. Está en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Uno de sus abogados garabateaba furiosamente en un bloc de notas. «Impresionante», comentó el juez, permitiéndose una leve sonrisa. «Muy bien, Sofía. Voy a permitir que permanezcas en la sala y te escucharé en el momento apropiado. Pero primero necesitamos seguir algunos procedimientos». Las siguientes 2 horas fueron angustiosas. El abogado principal de Ricardo, Dr. Santiago Carvajal, presentó argumentos bien construidos sobre la superioridad de las condiciones ofrecidas por su cliente. Una casa espaciosa en Pedralbes, acceso a la mejor educación privada, estabilidad financiera, horarios flexibles que permitirían un mayor acompañamiento de la niña, todo contrastando con el pequeño piso de Débora y sus turnos irregulares como técnica de enfermería. «Señoría», argumentó el doctor Carvajal, «la señora Santos, a pesar de sus obvias buenas intenciones, simplemente no puede ofrecer el ambiente ideal para el desarrollo de la menor. Trabaja en turnos nocturnos, frecuentemente dejando a la niña bajo el cuidado de vecinos. Vive en un piso de solo una habitación, donde comparte la cama con su hija. No puede costear actividades extracurriculares o viajes educativos que ampliarían el horizonte de la menor». Sofía observaba todo con ojos atentos, apretando la mano de Débora bajo la mesa siempre que sentía a su madre temblar. Cuando llegó el turno de Débora, su voz falló varias veces. Sin la preparación técnica de un abogado, ella se concentró en aspectos emocionales y prácticos. «Sé que no puedo dar lujos a Sofía», admitió con voz embargada, «pero le doy todo mi amor, mi tiempo, mi atención. Nuestro piso es pequeño, sí, pero es un hogar feliz. Sofía nunca se quedó sola. Cuando hago turno se queda con doña Zulema, a quien conoce desde bebé y ama como a una abuela». Las preguntas técnicas del juez, sin embargo, pillaron a Débora desprevenida. Cuando se le preguntó sobre planificación financiera para educación futura, sobre arreglos alternativos de vivienda, sobre cuestiones legales específicas, ella tartamudeó y se confundió, claramente abrumada por el lenguaje jurídico y la presión del momento. El juez Barrios tomó algunas notas y luego miró directamente a Sofía. «Creo que ha llegado el momento de escuchar lo que Sofía tiene que decir. Todos los adultos permanecerán en silencio hasta que ella termine». Sofía se levantó, su pequeño cuerpo casi desapareciendo detrás de la imponente mesa. Respiró hondo, como había practicado con doña Concha, y abrió su cuaderno en la primera página marcada. «Señoría, he preparado algunas cosas para mostrarle», comenzó, su voz infantil resonando en la sala silenciosa. «Primero, quiero decir que entiendo que todos aquí quieren lo que creen que es mejor para mí, pero solo yo sé dónde soy verdaderamente feliz». Sofía sacó de la mochila su boletín escolar y lo extendió al oficial de justicia, quien se lo entregó al juez. «Estas son mis notas en el Colegio Público Profesor Federico García Lorca. Tengo las mejores notas de mi clase, nunca falté a clases, y la profesora Luisa siempre elogia mi comportamiento». El juez examinó el documento con atención. Esto demuestra que, incluso viviendo en un piso pequeño y con una madre que trabaja mucho,
Me estoy desarrollando bien, continuó Sofía. No necesito una casa grande para ser feliz o aprender. Acto seguido, Sofía sacó un calendario colorido de su mochila. Este es el registro de todas las visitas de mi padre en los últimos 6 meses, explicó, entregando también este documento. Como su señoría puede ver, de las 24 visitas programadas, él solo apareció en 9. La duración media fue de 3 horas, generalmente en centros comerciales o restaurantes, siempre con Verónica presente. Ricardo se movió incómodamente en su silla. Sus abogados intercambiaron miradas preocupadas. Cuando voy a su casa, continuó Sofía, tengo que seguir reglas muy estrictas. No puedo correr, no puedo hablar alto, no puedo dejar mis juguetes fuera de lugar. Verónica siempre dice que necesito aprender a comportarme como una señorita de familia y que mis cabellos rizados necesitan ser alisados para parecer más presentables. Sofía hizo una pausa, pasando la página de su cuaderno. Ahora, quiero hablar sobre algo importante que descubrí, dijo, su voz temblando ligeramente por primera vez. Hace 2 semanas, cuando visité a mi padre, escuché una conversación de él con Verónica. No sabían que yo estaba regresando del baño. Los abogados de Ricardo se agitaron, pero el juez levantó la mano, ordenando silencio. Mi padre dijo que, tan pronto como consiguiera mi custodia, tendría acceso al dinero de la herencia que mi abuelo me dejó. Sofía miró directamente a su padre, cuyo rostro había palidecido. Dijo que ese dinero podría salvar el despacho y pagar las deudas. La sala entera pareció congelarse. Ricardo abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del juez lo detuvo. También descubrí, continuó Sofía, sacando otro papel de su mochila, que mi padre dejó de pagar la pensión alimenticia hace 3 meses. Aquí está el extracto bancario de la cuenta de mi madre, mostrando que los depósitos cesaron en julio. Verónica susurró algo urgentemente al oído de Ricardo, que parecía cada vez más perturbado. Mi padre le dijo a mi madre que estaba con dificultades financieras, explicó Sofía, pero en el mismo periodo compró un coche nuevo y llevó a Verónica a París. Vi las fotos en su Instagram. El juez Barrios miró seriamente a Ricardo, que ahora evitaba la mirada de todos en la sala. Y finalmente, señoría. Sofía giró la última página de su cuaderno. Quiero leer algo que escribí anoche. Con voz clara, aunque emocionada, Sofía leyó. Hogar no es el tamaño de la casa, sino el tamaño del amor. Mi madre trabaja duro, llega cansada, pero nunca deja de darme un beso de buenas noches y de revisar mis deberes. Cuando me enfermo, ella cambia turnos para quedarse conmigo. Cuando tengo pesadillas, ella me abraza, incluso cuando ya casi es hora de levantarse para trabajar. Mi padre tiene una casa grande y bonita, pero cuando estoy allí, me siento una visita, no una hija. Nadie me pregunta cómo fue mi día o qué estoy sintiendo. Nadie juega conmigo en el suelo de la sala o hace chocolate con churros conmigo en la cocina, ensuciándolo todo y riendo. Sé que los adultos piensan que el dinero es muy importante, y lo es para comprar comida y medicinas, pero el dinero no compra el amor, ni hace que una casa se convierta en un hogar. Por favor, señoría, no me separe de mi madre. Ella es mi hogar, no importa dónde vivamos. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Débora lloraba silenciosamente. La fiscal tenía los ojos llorosos. Incluso uno de los abogados de Ricardo parecía emocionado. El juez Barrios carraspeó, visiblemente conmovido por las palabras de la niña. Sofía, me impresionas con tu madurez y claridad, pero necesito preguntar, ¿estas alegaciones sobre la herencia y sobre el impago de la pensión, tienes cómo probarlas? Sofía asintió seriamente. Sí, señoría. Grabé la conversación de mi padre con Verónica en mi móvil. No sabía si estaba permitido, pero doña Concha dijo que en algunos casos el juez puede considerar todas las evidencias disponibles. Ella sacó un pequeño móvil de la mochila, un modelo antiguo que había sido de Débora, y se lo entregó al oficial de justicia. La grabación está ahí, junto con capturas de pantalla de las publicaciones de viaje de Verónica en las redes sociales, con las fechas y los extractos que muestran los gastos de la tarjeta de crédito de mi padre que encontré en su despacho, mientras él le decía a mi madre que no tenía dinero para la pensión.
La sala estaba en completo silencio. El juez Barrios miró a la fiscal, que asintió, indicando que aquellas evidencias podrían ser consideradas. Señor Ricardo Méndez, el juez se volvió hacia el padre de Sofía. ¿Le gustaría manifestarse sobre estas alegaciones extremadamente serias? Ricardo, ahora visiblemente afectado, miró a sus abogados, que parecían tan sorprendidos como él. El doctor Carvajal se levantó, intentando recuperar el control de la situación. Señoría, estas alegaciones son obviamente fabricadas. Estamos ante una clara manipulación de la menor por parte de la madre que... No fui manipulada, interrumpió Sofía, con lágrimas en los ojos por primera vez. Mi madre ni siquiera sabía lo que yo estaba haciendo. Ella intentó protegerme de todo esto, pero yo la vi llorando a escondidas todas las noches, preocupada por perderme, mientras mi padre estaba en París con el dinero que debería ser mío. El juez Barrios golpeó el martillo una vez, pidiendo orden. Doctora Fernanda, se dirigió a la fiscal, solicito que examine inmediatamente estas evidencias. La fiscal cogió el móvil y los documentos, retirándose a una sala adyacente. El clima en la sala de audiencias era de tensión absoluta. Ricardo y Verónica conversaban en susurros agitados con sus abogados. Débora sostenía la mano de Sofía, ambas esperando en silencio. 15 minutos después, la fiscal regresó, su rostro serio. Se acercó al juez y habló en tono bajo pero audible. Las evidencias parecen consistentes, señoría. La grabación captura claramente la voz del señor Ricardo Méndez, discutiendo cómo utilizaría el dinero de la herencia de la menor para saldar deudas del despacho de abogados que está cerca de la quiebra. Los extractos confirman gastos lujosos en el periodo en que cesó el pago de la pensión. El juez Barrios asintió gravemente y se volvió hacia Sofía y Débora. Declararé un receso de 30 minutos. Cuando regresemos anunciaré mi decisión. Los 30 minutos de receso parecieron una eternidad. Débora y Sofía permanecieron sentadas en un banco en el pasillo de la Ciudad de la Justicia, manos entrelazadas, mientras Ricardo y su equipo jurídico se reunían en una sala reservada. Voces exaltadas ocasionalmente escapando por la puerta. ¿Estás bien?, Débora preguntó bajito, acariciando los cabellos de su hija. Sofía asintió, pero sus ojos revelaban el cansancio emocional. «Solo quiero ir a casa, mamá. Pronto estaremos en casa, mi amor», Débora prometió, aunque no estaba segura si casa seguiría siendo el pequeño piso que compartían en Gracia. Cuando todos regresaron a la sala de audiencias, el clima era completamente diferente. Ricardo parecía haber envejecido años en solo media hora, su rostro marcado por una palidez enfermiza. Verónica mantenía una expresión impasible, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. Los abogados, antes confiados, ahora reorganizaban papeles con gestos ansiosos. El juez Mauricio Barrios entró en la sala con pasos medidos y tomó su lugar. Su rostro no revelaba ninguna emoción mientras ajustaba sus gafas de lectura y organizaba algunas anotaciones frente a él. Tras considerar cuidadosamente todos los argumentos y evidencias presentados hoy, comenzó el juez, su voz grave llenando la sala silenciosa, ya estoy listo para pronunciar mi decisión. Sofía apretó la mano de su madre con fuerza. Esta es, sin duda, una de las audiencias más extraordinarias que he presidido en mis 20 años de magistratura, continuó el juez Barrios. Raramente he sido testigo de tanta discrepancia entre la presentación formal de un caso y su realidad subyacente. El juez miró directamente a Ricardo. Señor Méndez, las evidencias presentadas revelan un patrón de conducta que este tribunal no puede ignorar. El impago deliberado de la pensión alimenticia, mientras mantiene un estándar de vida lujoso, el intento de obtener la custodia, motivado por intereses financieros, y el comportamiento documentado durante las visitas demuestran que sus acciones no son guiadas por el mejor interés de la menor. Ricardo bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada del magistrado. Por otro lado, el juez se volvió hacia Débora. La señora Santos, a pesar de las dificultades financieras y la ausencia de representación legal, demostró un compromiso inquebrantable con el bienestar de su hija. Las evidencias presentadas,
incluyendo el desempeño escolar ejemplar de Sofía, indican un ambiente familiar estable y amoroso, incluso con recursos limitados. El juez hizo una pausa, luego miró directamente a Sofía. Y en cuanto a ti, joven Sofía, debo decir que estoy profundamente impresionado. Tu madurez, elocuencia y coraje son notables. Nos has recordado hoy que el sistema judicial existe para servir a las personas, que especialmente a las más vulnerables y no al revés. Sofía sintió un calor subir por su rostro, pero mantuvo la compostura como había practicado con doña Concha. Por lo tanto, continuó el juez Barrios, es la decisión de este tribunal que la custodia de Sofía Santos Méndez sea concedida exclusivamente a su madre, Débora Santos. Débora sollozó cubriéndose la boca con las manos. Sofía la abrazó, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Además, prosiguió el juez, ordeno que Ricardo Méndez efectúe el pago inmediato de todas las pensiones alimenticias atrasadas con los debidos intereses legales. El valor de la pensión mensual será recalculado considerando la real capacidad financiera del progenitor, conforme a lo evidenciado por los extractos presentados. Los abogados de Ricardo garabateaban furiosamente en sus blogs, probablemente ya planeando recursos. También determinó, el tono del juez se volvió más severo. Una investigación sobre la posible mala administración de la herencia destinada a la menor. Hasta la conclusión de esta investigación, cualquier acceso a los fondos será bloqueado y un curador especial será nombrado para supervisar la gestión de estos recursos. El juez Barrios miró una última vez sus apuntes antes de concluir. Finalmente, quiero registrar en los autos de este proceso el papel extraordinario que Sofía desempeñó hoy. Su participación no solo cambió el curso de este caso específico, sino que plantea importantes cuestiones sobre cómo nuestro sistema judicial aborda la voz de los niños en procesos que afectan directamente sus vidas. Golpeando el martillo, el juez dio por terminada formalmente la sesión. Está finalizada la audiencia. Mientras las personas comenzaban a levantarse y recoger sus pertenencias, el juez Barrios hizo un gesto pidiendo que Sofía se acercara. Sofía, dijo él en tono más gentil, en todos mis años como juez, nunca vi nada parecido a lo que hiciste hoy. Me gustaría saber quién te ayudó con toda esa investigación y preparación. Doña Concha, la bibliotecaria de mi escuela, respondió Sofía honestamente. Ella me enseñó a investigar y me ayudó a entender las leyes. El juez sonrió. Bueno, dile a doña Concha que tiene una alumna extraordinaria y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña agradece su servicio a la educación jurídica. De camino a casa, en el metro abarrotado, Débora todavía parecía en estado de shock. No puedo creer lo que pasó, repetía, abrazando a Sofía como si temiera que pudiera desaparecer. Fuiste increíble, mi hija, increíble. Sofía, exhausta después de toda la tensión del día, se recostó en el hombro de su madre. Solo dije la verdad, mamá, y mostré las pruebas como doña Concha me enseñó. Al llegar a casa, fueron sorprendidas por doña Zulema, que las esperaba ansiosamente en la puerta. ¿Y entonces? ¿Cómo fue?, preguntó la vecina retorciéndose las manos en el delantal. Ganamos, respondió Débora con la voz embargada. Gracias a Sofía, ella fue... No tengo ni palabras para describir. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Débora llamó a la directora de la escuela, relatando lo sucedido y expresando su inmensa gratitud a la bibliotecaria que había ayudado a su hija. Sin que lo supiera, esa llamada sería el primer paso para una serie de eventos que transformarían no solo la vida de Sofía, sino el sistema de justicia familiar en todo el país. A la mañana siguiente, la directora Marta González convocó una reunión especial con todo el equipo pedagógico. La historia de Sofía fue contada en detalle, provocando reacciones de asombro y admiración. Lo que esta niña hizo es extraordinario, comentó la directora Marta emocionada. Ella usó conocimiento y verdad para luchar por justicia. Eso es exactamente lo que intentamos enseñar a nuestros alumnos todos los días. Doña Concha, la bibliotecaria, se secó una lágrima discreta. Sofía tiene algo especial, una combinación rara de inteligencia, empatía y determinación. Solo le mostré el camino. Ella hizo todo lo demás sola.
La profesora Luisa, que acompañaba a Sofía diariamente en el aula, asintió. Siempre supe que era especial, pero esto está más allá de cualquier expectativa. La historia no se detuvo en la escuela. En los días siguientes, comenzó a circular entre funcionarios de la Ciudad de la Justicia, llegando a oídos de periodistas que cubrían el área jurídica. El primer artículo salió en la sección Sociedad de la Vanguardia. La pequeña abogada, niña de 8 años, sorprende al tribunal y gana disputa de custodia. Pronto, otras publicaciones se interesaron por la historia. La imagen de Sofía, siempre con el rostro parcialmente cubierto para proteger su identidad, comenzó a aparecer en reportajes sobre derechos de los niños y acceso a la justicia. Una semana después de la audiencia, Sofía fue sorprendida con una visita especial en la escuela. La doctora Renata Campos, presidenta de la Comisión de Infancia y Juventud del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ICAB, había solicitado una conversación con la pequeña abogada que estaba agitando el medio jurídico. Sofía, dijo la abogada, sentada en la biblioteca de la escuela, el lugar que se había convertido en el refugio y centro de aprendizaje de la niña, lo que hiciste fue extraordinario y muy valiente. Pero también planteó cuestiones importantes sobre cómo nuestro sistema judicial trata a los niños involucrados en disputas familiares. Sofía escuchaba atentamente, sentada al lado de doña Concha, que había sido invitada a participar en el encuentro. Muchos niños pasan por situaciones similares a la tuya todos los días, continuó la doctora Renata, pero no tienen tu valentía, tu articulación, o alguien como doña Concha para orientarlos. Quedan silenciados en el proceso, como si no tuvieran nada importante que decir sobre sus propias vidas. Eso no es justo, respondió Sofía simplemente. Exactamente, concordó la abogada con una sonrisa, y es por eso que estamos comenzando un movimiento para cambiar esto. Queremos que todos los niños involucrados en procesos de familia tengan derecho a ser escuchados adecuadamente y a tener representación jurídica especializada que realmente defienda sus intereses. Sofía frunció el ceño, pensativa. Como un abogado solo para el niño. Precisamente, confirmó la doctora Renata impresionada. Un abogado que no represente ni al padre ni a la madre, sino que defienda exclusivamente lo que es mejor para el niño. Antes de despedirse, la abogada hizo una invitación que cambiaría el curso de la vida de Sofía. Estamos organizando un evento en el ICAB para discutir cambios en la legislación sobre derechos de los niños en procesos judiciales. Nos gustaría mucho que participaras y compartieras tu experiencia. Si tu madre lo autoriza, claro. 2 semanas después, vestida con su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca, cuidadosamente planchadas por Débora, Sofía entró en el imponente auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El lugar estaba lleno de abogados, jueces, fiscales y especialistas en derecho de familia. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía se acercó tímidamente al micrófono, ajustado a su altura por un asistente solícito. Miró a la audiencia, localizó el rostro sonriente de su madre en la primera fila y respiró hondo. «Mi nombre es Sofía Santos Méndez», comenzó su voz infantil resonando por el sistema de sonido. «Y hace un mes tuve que ser mi propia abogada, porque nadie más podía hablar por mí». El silencio en el auditorio fue absoluto, mientras la niña compartía su historia. Los documentos escondidos que descubrió, las investigaciones en la biblioteca escolar, la preparación para la audiencia y, finalmente, el momento en que se levantó para defender su derecho a permanecer con su madre. «Tuve suerte», concluyó Sofía, mirando directamente a la audiencia de profesionales del derecho. «Tuve una bibliotecaria que me ayudó, un juez que quiso escucharme y pruebas que pude mostrar. Pero ¿y los otros niños? ¿Quién habla por ellos cuando los adultos están demasiado ocupados peleando para percibir lo que realmente importa?» La ovación que siguió fue ensordecedora. Sofía, sorprendida con la reacción, miró a su madre, que lloraba abiertamente aplaudiendo con orgullo. 5 años pasaron desde aquella primera audiencia que transformó la vida de Sofía Santos Méndez.
Lo que comenzó como una batalla personal para permanecer con su madre se había convertido en un movimiento nacional por la reforma del sistema de justicia familiar. A sus 13 años, Sofía ya no era la pequeña niña asustada, que necesitó defenderse sola en un tribunal. Ahora era una adolescente articulada y confiada, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de derechos infantiles en España. Esa mañana de junio, mientras se preparaba para lo que sería el momento más importante de su joven vida, Sofía revisaba sus apuntes en el pequeño despacho que compartía con su madre en el Centro de Defensa del Menor y del Adolescente, una ONG que había surgido inspirada por su historia. ¿Nerviosa?, preguntó Débora entrando en la sala con 2 tazas de chocolate caliente, una tradición que mantenían desde los tiempos del pequeño piso en Gracia. Sofía sonrió, ajustando el blazer azul marino sobre la blusa blanca, una versión más sofisticada del conjunto que había usado en su primer día de tribunal. Un poco. No todos los días se habla en el Congreso de los Diputados. Débora colocó la taza en la mesa y abrazó a su hija por los hombros. ¿Quién diría que aquella niña que investigaba a escondidas en la biblioteca de la escuela estaría hoy yendo a Madrid para defender una ley con su propio nombre? El proyecto de ley 1247-2029, conocido popularmente como Ley Sofía, estaba finalmente siendo votado después de años de debates y ajustes. La propuesta buscaba garantizar que todo niño involucrado en procesos judiciales de familia tuviera derecho a un abogado especializado para representar exclusivamente sus intereses, independientemente de la condición financiera de los padres. El viaje hasta ese momento no había sido fácil. Después de aquella primera charla en el ICAB, Sofía y su historia ganaron notoriedad nacional. Fue invitada a programas de televisión, entrevistas en radio y charlas en facultades de derecho por todo el país. En cada aparición, su mensaje era claro y contundente. Los niños no son objetos a ser disputados, sino personas con derecho a voz. Inicialmente, hubo resistencia. Críticos argumentaban que dar más voz a los niños en procesos judiciales podría exponerlos a manipulaciones o presiones indebidas. Otros alegaban que el sistema ya estaba sobrecargado y que la medida sería financieramente inviable. Pero Sofía y el creciente grupo de apoyos que se formó a su alrededor no se rindieron. Doña Concha, la bibliotecaria que había iniciado todo, se convirtió en una aliada acérrima, viajando junto a Sofía para charlas en colegios públicos por toda la provincia de Barcelona. La profesora Luisa organizó un proyecto educativo para enseñar a los niños sobre sus derechos básicos. El juez Mauricio Barrios, impresionado por el impacto del caso, se convirtió en un defensor de la reforma judicial para acomodar mejor las necesidades de los niños. A los 11 años, Sofía creó, con ayuda de abogados voluntarios, el primer grupo de apoyo para niños involucrados en disputas judiciales. El proyecto Mi Voz, Mi Derecho comenzó modestamente en la biblioteca del Colegio Público Profesor Federico García Lorca, pero pronto se expandió a otras escuelas y comunidades. Allí, los niños aprendían sobre sus derechos básicos, sobre cómo expresarse en situaciones difíciles y recibían apoyo emocional de otros que pasaban por situaciones similares. Sofía conducía las sesiones con una empatía extraordinaria, transformando su experiencia traumática en fuerza para ayudar a otros. Mientras tanto, Débora se había reinventado. Con una beca integral obtenida por mérito, se graduó en trabajo social y ahora coordinaba programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, en el mismo centro donde Sofía realizaba su trabajo voluntario. La vida había mejorado para madre e hija. Con el pago correcto de la pensión alimenticia y la supervisión adecuada de la herencia de Sofía, ahora protegida por un curador judicial hasta su mayoría de edad, se habían mudado a un piso más grande, donde cada una tenía su propio cuarto. Débora seguía trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona, pero ahora en el Departamento de Asistencia Social, con horarios más regulares. En cuanto a Ricardo, el desenlace había sido complejo. Las investigaciones confirmaron sus intentos de acceder indebidamente a la herencia de Sofía, resultando en procesos legales que aún tramitaban.
La relación con Verónica no sobrevivió al escándalo, y él enfrentó una grave crisis financiera cuando el despacho de abogados finalmente quebró. En los últimos 2 años, sin embargo, algo inesperado sucedió. Ricardo, confrontado con las consecuencias de sus acciones, inició un proceso genuino de reflexión y arrepentimiento. Comenzó a cumplir regularmente las visitas con Sofía, esta vez realmente presente e interesado en la vida de su hija. ¿Crees que estará allí hoy?, preguntó Sofía mientras terminaba su chocolate. Débora dudó. La relación con su exmarido aún era delicada, pero ella había aprendido a priorizar el bienestar de Sofía por encima de resentimientos pasados. Prometió que estaría, que últimamente ha cumplido sus promesas. Sofía asintió. La relación con su padre aún estaba en reconstrucción, pero por primera vez en años había espacio para el optimismo. El vuelo a Madrid fue tranquilo. En la capital federal, fueron recibidas por representantes del Frente Parlamentario en defensa de los derechos del menor y del adolescente que habían patrocinado el proyecto de ley. El nerviosismo de Sofía aumentaba a medida que se acercaban al imponente edificio del Congreso de los Diputados. «Respira hondo», aconsejó Débora, sosteniendo la mano de su hija mientras caminaban por los pasillos del Poder Legislativo español. «Recuerda todo lo que ya superaste para llegar hasta aquí». El pleno estaba abarrotado cuando Sofía entró. Diputados, senadores, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil ocupaban cada espacio disponible. En el lugar reservado para los invitados especiales, Sofía avistó rostros familiares. Doña Concha, ahora jubilada, pero activa como nunca en proyectos educativos. La profesora Luisa. El juez Barrios. Y, para su sorpresa, Ricardo, sentado discretamente en la última fila. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía se acercó al micrófono con la misma determinación que había demostrado aquel primer día en el tribunal, 5 años antes. Pero ahora ya no era una niña asustada luchando por su propia supervivencia. Era una joven defendiendo los derechos de todos los niños españoles. «Señoras y señores congresistas», comenzó su voz adolescente clara y firme. «Hace 5 años, yo era solo una niña de 8 años que, por necesidad, tuvo que ser su propia abogada en un tribunal de familia. Hoy estoy ante los representantes del pueblo español para pedir que ningún otro niño necesite hacer lo mismo». El silencio en el pleno fue absoluto, mientras Sofía narraba no solo su propia historia, sino también las de decenas de otros niños que había ayudado a lo largo de los años. Marcos, de 6 años, que fue usado como arma en una disputa entre sus padres, siendo interrogado repetidamente por ambos sobre lo que sucedía en la casa del otro. Julia, de 10 años, que tuvo sus problemas de salud descuidados porque sus padres no lograban ponerse de acuerdo sobre qué médico debería tratarla. Rafael, de 7 años, que comenzó a automutilarse porque no tenía nadie con quien hablar sobre el sufrimiento que la separación conflictiva le causaba. Sofía hizo una pausa, mirando directamente a los parlamentarios. Estos niños no tenían voz, no tenían quien hablara por ellos, quien realmente los escuchara y defendiera sus intereses por encima de todos los demás. De su carpeta, Sofía sacó una hoja de papel amarillenta. Cuando tenía 8 años, en la víspera de aquella primera audiencia que cambió mi vida, escribí esta carta. Nunca se la mostré a nadie, ni siquiera a mi madre. Con voz embargada, Sofía leyó: «Querido Dios, mañana voy al tribunal. Tengo mucho miedo, pero no puedo mostrarlo porque mi madre ya está asustada. Por favor, no dejes que me separen de ella. Por favor, haz que el juez entienda que no quiero vivir con mi padre y Verónica, que no me dejan ser niña. Por favor, haz que alguien me escuche. Sé que soy pequeña, pero sé lo que siento. Sé dónde soy amada de verdad. Por favor, Dios, ayúdame a ser fuerte mañana, Sofía». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de muchos de los presentes. Débora se cubrió el rostro con las manos. Al fondo, Ricardo bajó la cabeza, visiblemente emocionado. «Tuve suerte», continuó Sofía recomponiéndose. «El juez me escuchó. Pero ¿cuántas cartas como esta son escritas todos los días por niños que nunca tendrán la oportunidad de ser escuchados? ¿Cuántas oraciones desesperadas son hechas por pequeños
que se sienten impotentes ante decisiones que transformarán sus vidas para siempre. Sofía miró a la tribuna donde su madre estaba sentada. El proyecto de ley 1247 no es sobre mí. Es sobre garantizar que cada niño español tenga derecho a ser realmente representado en procesos que afectan directamente su futuro. Es sobre reconocer que los niños no son propiedades, sino personas con derechos, sentimientos y opiniones válidas. La joven concluyó su discurso con palabras firmes. Ustedes tienen hoy la oportunidad de transformar dolor en protección, sufrimiento en seguridad. Tienen la oportunidad de decir a cada niño español que su voz importa, que sus sentimientos son válidos, que sus derechos serán respetados. Por favor, no desperdicien esta oportunidad. La ovación que siguió fue ensordecedora. Diputados de todos los espectros políticos se levantaron en una demostración rara de unanimidad. Cuando la votación finalmente ocurrió, horas después, el resultado fue histórico. Aprobación por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. La Ley Sofía, como fue oficialmente bautizada, revolucionaría el sistema de justicia familiar español. A partir de aquel día, todo niño involucrado en procesos judiciales tendría derecho a un abogado especializado, designado para representar exclusivamente sus intereses. Más que eso, la ley establecía protocolos para que los niños fueran escuchados en un ambiente adecuado, sin impresiones o intimidaciones, y para que sus opiniones fueran efectivamente consideradas en las decisiones judiciales. A la salida del Congreso, rodeada de periodistas y apoyos, Sofía fue sorprendida por una figura que se acercó tímidamente. «¿Papá?», dijo ella, al reconocer a Ricardo entre la multitud. «Estoy muy orgulloso de ti, hija», dijo él, con sinceridad en los ojos que antes eran siempre calculadores. «Lo que construiste a partir de mi error, que es extraordinario». Sofía dudó por un momento, luego dio un paso adelante y abrazó a su padre. No era un perdón completo. Algunas heridas tardan en cicatrizar completamente, pero era un comienzo. Esa noche, en la habitación del hotel en Madrid, Sofía abrió su portátil para registrar los acontecimientos del día en su blog, que se había convertido en una referencia nacional sobre derechos de los niños. Antes de comenzar a escribir, miró por la ventana al cielo, estrellado de la capital. De alguna manera, aquella niña asustada de 8 años que escribía pedidos desesperados a Dios se había transformado en una joven capaz de cambiar el país. Y su viaje apenas estaba comenzando. Al año siguiente, a los 14 años, Sofía fundaría el Instituto La Voz del Menor, una organización dedicada a entrenar abogados especializados en representación infantil. A los 16, sería invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre el modelo español que comenzaba a inspirar reformas similares en otros países. Y a los 18 años, al ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, realizando el sueño que había nacido en aquellos días de investigación en la biblioteca escolar, Sofía ya tendría su nombre asociado a la protección de más de 5.000 niños en toda España. La pequeña abogada que un día se levantó sola en un tribunal había crecido para dar voz a una generación entera. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Sofía haya tocado sus corazones y mostrado cómo la determinación de un niño puede transformar todo un sistema. Historias como esta nos recuerdan el poder de la verdad y del coraje, incluso en las voces más pequeñas. Para más narrativas emocionantes que exploran los lazos familiares y la superación, acceda a nuestra lista de reproducción especial haciendo clic en el icono a su izquierda. No olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada día traemos nuevas historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Continuaremos este viaje juntos. La historia cuenta la jornada de Sofía Méndez, una niña de 8 años de Barcelona, que al descubrir que su padre quiere quitarle su custodia a su madre Débora, decide convertirse en la abogada de ella. Con la ayuda de la bibliotecaria doña Concha, Sofía investiga leyes y prepara argumentos para defender su derecho a quedarse con su madre. Me mantuve fiel a la premisa original, adaptándola al contexto español con personajes y lugares típicos.
la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el Colegio Público Profesor Federico García Lorca, el Barrio de Gracia, el ICAB, y otras referencias que enriquecen la ambientación. La narrativa presenta giros emocionantes y un crecimiento gradual de la protagonista, culminando en la aprobación de la Ley Sofía, que transforma el sistema judicial español en relación con los derechos de los niños. Espero que la historia esté de acuerdo con sus expectativas.